tarde, son las 7:46 y ya tenemos aquí a nuestro invitado en cabina. Yo era, digamos, estaba empezando a buscar como información musical y recuerdo mucho una columna en El Norte llamada Reporte Sónico y la escribía nuestro invitado el día de hoy, Jardiel Padilla. ¿Cómo estás, Jardiel? ¿Qué tal, Fede? Buenas noches al auditorio y buenas noches a ti y aquí al personal de Radio UANL. Pues estoy muy contento, la verdad, de regresar aquí a la cabina. En algunas ocasiones ya había estado de visita y siempre se siente bonito. Y además, pues yo estudié en la uni, entonces Claro, eso, todavía, ahorita que venía camino hacia acá, pues sentí bonito porque pues es la universidad, ¿no? sí, 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 claro, claro. Es la radio de la universidad y siempre eso representa, pues de entrada, la radio universitaria, ¿no? Hay un par más en esta metrópoli, pero la radio universitaria, la radio pública es importante, digo, no porque esté Sí, yo acá, pero es una opción entre las frecuencias, ¿no? Entre todas las radios comerciales, vamos a llamarlas casi así, todas. ¿no? Donde pues, bueno, buscamos esos otros caminos, ¿no? Esos lados B, ¿no? Sí, excelente labor, Sí, sí. felicidades por ello. Gracias, Jardiel. Hablaba de Reporte Sónico, esta columna que escribiste en El Norte, pero bueno, después vino Lengua, esta revista de Sí, rock. Yo recuerdo mucho que en esos años estaba La Mosca en la Pared. ¿Te cierto, acuerdas? sí, ¿cómo no? El editor era Hugo García Mitchell. Y bueno, escribían plumas como David Cortés, como José Agustín, el Sí, mismísimo José Agustín, Patricia Peñalosa, Rogelio Garza, en fin, una serie de plumas. En esa época sale Lengua también, así es. también Sí. con una visión periodística, hablando musicalmente periodística. Había habido otras revistas muy emblemáticas, como Conecte o La Banda Rockera, y esto ya es a título personal, pero yo sí sentía que faltaba como esta crítica, como esta visión más periodística, en este caso desde el punto de vista musical, que sí tenía La Mosca y que tenía Lengua. Usted, Ujú. en esta revista que tú eras el editor también, había esta búsqueda de hacer un periodismo, ¿no? Que también luego lo llevaste a La Roca, esta ya edición como un formato periódico, digamos, ¿no? Ujú. Que también duró muchos años, ¿no? Dos publicaciones que fueron emblemáticas en la ciudad y que formaron parte de un periodismo musical tan raquítico, ¿no? O sea, Escaso, sí. escaso, Ujú. pues, con excepciones como estas que mencionamos y que en las que las dos estuviste al frente de ello. Debió ser nunca te había preguntado y nunca había tenido la oportunidad de entrevistarte, pero debió ser una labor titánica, ¿no? Pues sí, pero también, digo, viéndolo a la distancia, sí, fue una labor titánica, pero fue además una de esas situaciones en las que uno podría hacerlo gratis porque te encanta, ¿no? Porque te Oh, gusta mucho. claro, Entonces, claro. aunque sí fue muchísimo trabajo, la verdad es que fue también muy gozoso, tanto en Lengua como en La Roca, e incluso antes cuando fui reportero del norte, pues Ujú. son de esas cosas que he sido muy afortunado porque yo he tenido casi siempre trabajos de los cuales eh, me he divertido, yo creo que más de lo que ha sido propiamente el, el- 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 el agotamiento del trabajo, de la cuestión laboral, ¿no? Claro, claro. Sí. ¿Cómo se ejerce el periodismo musical, Jardiel? Hablando de aquellos años, de aquella perspectiva que tenías y también la que tienes hoy, ¿no? ¿Qué tienes que cuidar, digamos? ¿Qué aspectos son los que em, tú consideras que debe tener un periodista musical? Hace ratito mencionabas a Conecte y a la banda Ajá, rockera como antecedentes del periodismo musical en México. Y obvio, hay algunos otros previos todavía, pero esas revistas en particular es de cuando pues yo estaba niño, joven, un adolescente. cuando eras músico también, porque también fuiste Bueno, músico, ¿no? también anduve ahí Estuviste tocando, en sí. Rabieta En Rabieta, La y Cripta, La Cripta, claro. básicamente, y Ujú, Contra Natura, otra ujú. banda. Eh, pero digamos que aquellas publicaciones, Conecte y la banda rockera,
seguro que surgían de las ganas, de la pasión musical de quienes se aventaron ese tiro de lanzar esas revistas todavía en condiciones más precarias Sí. que cuando nos tocó a nosotros. Ujú. Y en realidad fue también así como surgen, y yo creo que es el mismo caso de La Mosca en la Pared, ¿no? Así surge Lengua y después La Roca, con la diferencia de que en mi muy particular caso, pues yo ya era un reportero profesional en el sentido de que estaba en una empresa periodística con pues todo el rigor que exige ser un profesional del periodismo. Entonces yo estaba muy en esa ruta, y yo supongo que aquellos compañeros de Conecte y la banda rockera pues Ujú. más bien eran como que muy apasionados y aficionados a la música, y que empezaron a escribir porque querían hacerlo, pero sin tener una preparación previa. Yo estudié en Ciencias de la Comunicación en la facultad aquí en la universidad, entonces yo tenía una preparación, y además también ya las condiciones tecnológicas, ya había computadoras, etcétera. Todo facilitaba mucho el que apareciera o el que pudiéramos hacer una publicación musical. Em, Creo que ya específicamente en los requerimientos o las condiciones que uno debe reunir para hacer periodismo musical, en primer lugar son las que atañen al periodismo en general, ¿no? El de ser, pues, muy apegado siempre a la verdad, a las cosas ciertas, o a la revisión de los datos, al fact-checking, como le dicen, al confirmar las cosas, etcétera. Es decir, todas esas normativas periodísticas pues, deben existir en el periodismo musical, como en cualquier otro tipo de periodismo. Claro. Y además, por supuesto, la, la pasión por la música, el deseo de estar siempre aprendiendo, de estar conociendo y escuchando más música, y además de entender también a los artistas, o en este caso a los músicos, de preguntarse y tratar de encontrar respuestas a los porqués, ¿no? ¿Por qué hacen este tipo de música? ¿Por qué lanzan este tipo de discos? ¿O por qué traen este tipo de propuestas? Y buscar más allá incluso de lo que los propios músicos te pueden decir, porque si entendemos el contexto en el cual ellos están creando su arte, pues podemos también nosotros tratar de dar este mismo contexto o una interpretación al público para que sea más fácil el entendimiento por parte de la audiencia del arte, o de lo que está, o de la música en este caso, ¿no? De las bandas de rock más específicamente. Claro, Es una claro. labor interminable en realidad. Sí. Y de esto que te comento así de manera muy general, pues seguro que hay puntos en los cuales se puede poner énfasis en ciertos momentos, y bueno, y lo dije de manera muy general, ¿no? Fíjate, ahorita que hablabas de eso, bueno, cuando hablas de búsqueda, cuando hablas de confirmación de datos, de investigación, es a lo que o nos referimos y hablamos cuando hablamos de un rigor, ¿no? Sí, Es eso, porque se menciona mucho el rigor, ¿no? sí. Pero es justo lo que acabas de explicar. Lo que me puso a pensar un poco ahora, cuando hablabas de Conecte, hablabas de la banda rockera, y qué fue lo que los impulsó a lanzar esas publicaciones, las ganas, la pasión y el amor por la música, y así empezaron a escribir, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, no sé si estés de acuerdo, pero con la llegada del internet y de las páginas Ujú. de música, ahora que si vas y cubres un Pal Norte te encuentras con un montón de páginas que se dedican a cubrir festivales principalmente, ¿no? Habrá otras Ujú. que tienen un poquito más de alcance, ¿no? Pero también es curioso, pero regresamos como a ese punto, ¿no? No hay tanto rigor, no hay tanta investigación y hay muchas ganas, ¿no? Sí, fíjate que sí. No lo, Es no curioso, lo, ¿no? ajá, no lo pensé ahorita que hablé o que mencioné de estas revistas antiguas, pero ciertamente ahora es como si regresáramos y yo creo que está peor en Sí, algún sentido, sí, porque
Porque aquellos personajes de aquellos tiempos que tal vez no tenían las herramientas al alcance y no obstante a su manera eran rigurosos y se empeñaban en hacer las cosas bien. Hay casos de, bueno, mencionaste a José Agustín. Cuando José Agustín era un jovenazo, pues yo creo que lo del internet era como ciencia ficción, ¿no? Claro, sí, no, Y, no. y Bueno, pues José Luis Pluma, ¿no? En Conecte, José Luis Pluma, ¿no? quien fuera director durante muchísimos años de Conecte. Ajá, Ajá, así es. sí, 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 son guerreros, ¿no? Son guerreros, Ajá. es curioso. Em, bueno, obviamente también hablando de Internet y lo estamos viendo, ¿no? De las redes y es algo que está ocurriendo y lo vemos, por ejemplo, tú escribiste en el norte. em, Cada vez me he topado con el periódico El Norte recientemente impreso y cada vez Pues, es más delgado, ¿no? sí, Em, Cada vez hay menos revistas que se imprimen, cada vez hay periódicos que desaparecen, ¿no? sí, Eh, la noticia, fíjate, yo siento, dicen la noticia es constante cambio, ¿no? O sea, ya no te tienes que esperar al siguiente día para enterarte, sino ya es sí, al instante. sí, ajá. Pero también siento que no te enteras de todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si tú lees el periódico, como quiera, hay muchas noticias que no llegas a captar, ¿no? En el momento en que tal vez tú estés por ahí scrolleando, como se dice, revisando tu teléfono o tu computadora. Sin embargo, siento que más bien es como un cambio ya de definitivo, obviamente, en el dejar de leer el periódico y que cada vez se impriman menos revistas, ¿no? Sí, va a llegar un punto, quién sabe cuándo, pero a lo mejor no falta mucho para que ya no se impriman los periódicos. Porque la verdad es que ya nos enteramos de casi todo, o bueno, de todo lo que nos enteramos es a través de páginas, redes sociales, etcétera. Ujú, Entonces tienen sus días contados en realidad. claro. Vamos a música, Jardiel. ¿Sale? Vamos a escuchar a esta banda. eh, Escucho mucho digo, tú y yo estamos aquí en este medio, ¿no? Y escucho mucho esta oración, por decirlo de alguna manera, en que el rock regio antes fue como muy exitoso y ya no lo es tanto. Ujú. Pero esta banda rompe la regla totalmente y creo que es la banda más exitosa que ha existido en esta urbe, en esta metrópoli. Estamos hablando de Warning, ¿no? Ah, mira. Es una banda que, te lo dije la vez anterior, salió por otros caminos, ¿no? Ujú. Pero es una banda de rock, es una banda de rock regiomontana y es la más exitosa, o sea, es la que ha hecho pues más giras a nivel internacional, la más reconocida, hablando en esos términos, obviamente, Sí. ¿no? Ujú. En términos comerciales y de, y de ser como más mediáticas, ¿no? Creo que es la Sí. banda regiomontana más reconocida a nivel mundial, ¿no? Porque Sí. están girando por todo el mundo constantemente. eh, y bueno, aún, y es algo de lo que quiero platicar contigo, en la manera en que ahora se escucha música y la manera en que podemos llegar a propuestas musicales, ellas lograron ser exitosas dentro de un mar de opciones musicales, ¿no? Sí, un caso sorprendente. em, y en cuanto a proyección, definitivamente sí, a nivel internacional es un caso como para analizar. Sí, Profundamente, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar a The Warning y regresamos aquí al lado B. Estamos platicando con Jardiel Padilla, periodista, promotor, músico. Has tenido muchas facetas de las que hablaremos más adelante en este programa. Bien, Escuchamos a The Warning y regresamos aquí a lado B. Estamos de vuelta en lado B. Estás escuchando el 89.7 de FM Radio UANL. Mi nombre es Federico Aguilera. Pueden encontrarnos en Instagram como Lado B Monterrey y recuerden que salimos todos los martes de 7 a 9 de la noche. Está con nosotros Jardiel Padilla, periodista, músico, promotor, en fin. Ya iremos hablando un poco en lo que nos queda de programa de todo lo que has vivido, ¿no? A través de la música, todo a través de la música. Y a través de la música, yo quisiera platicar contigo acerca de la manera en que ahora se escucha la música, ¿no? ujú, Nos ha tocado vivir ese cambio del consumo de la música. Cuando nosotros éramos más jóvenes, pues
quienes tenían ahora sí que el sartén por el mango eran las disqueras, ¿no? Y eran los que decidían eh, qué se escuchaba, en qué momento podían impulsar un proyecto. Hablando de rock, por ejemplo, que es lo que más digamos, nos tiene acá, eh, si regresamos a los 90s, tal vez, pues podías hasta enumerar, ¿no? Las bandas de rock que Ajá. estaban así como en el firmamento, por Eran decirlo, poquitas. ¿no? Ujú. Em, y de repente todo cambió, ¿no? Yo leí un libro que se llama, híjole, ahora se me va el nombre, em, ahorita lo busco, pero habla de la creación del MP3, ¿no? Ah, Cómo se ujú. creó el MP3, cómo empezó la piratería también. Ujú. Era la historia de un tipo que trabajaba no me acuerdo en qué compañía, en los almacenes de una de las distribuidoras, ¿no? Vamos a decir de Sony, de Warner, una de estas, Ajá. y llegaban los discos, los que iban a salir al mercado, ¿no? Y él los quemaba ahí adentro, Ajá. ¿no? Los iba quemando y luego los empezaba a vender, Oh. ¿no? Y después de ahí se empezaban a distribuir a todos lados, ¿no? Fue como el Ajá. inicio de la piratería, ¿no? Lo que marcaban un poco como el inicio de la piratería. En ese libro también, En Estados Unidos. en Estados Unidos, ahorita les digo el nombre, en ese libro también hablan de cómo se fue creando el MP3, ¿no? De todas pues, las investigaciones que se hicieron, ¿no? De los análisis, ¿no? De cómo pudieron llegar a comprimir Ajá. lo que es una canción en un archivo muy pequeño, ¿no? Ajá. Que sí perdía calidad de sonido, que luego nos dimos cuenta Sí. de eso. em, y primero cómo empezaron a surgir estos programas de música, de transmisión de archivos más Para que nada, ¿no? compartir archivos. Como Napster, ¿no? Ajá. Como el Ares, ¿no? Y Sí. ahí se empezaron a transmitir, empezamos a consumir música sin pagarla, ¿no? Que nunca había pasado eso antes, ¿no? Sí. Y, Ajá. y al principio parecía algo fabuloso, pero no nos estábamos dando cuenta que estábamos yendo hacia poco a poco, paulatinamente cambiando todo, ¿no? Sí. Luego llegó, Sí. antes de Spotify llegó Apple, ¿no? La plataforma de Apple, Ajá. iTunes. Ujú. Y bueno, el día que nació Spotify todo cambió, ¿no? Ahí ya fue. Bueno, es el momento que estamos viviendo actualmente. A ver qué sigue. Claro, ¿no? Y entonces la cuestión parece como muy atractiva, ¿no? Podemos escuchar música alrededor de todo el mundo, podemos, si queremos escuchar a una banda chilena, la escuchamos, a una española, a una francesa, a una italiana, a una japonesa, ahí están, ¿no? Todas. Sí. Pero también se vuelve complicado y se vuelve difícil. No sé, ¿tú cómo has vivido esta parte? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la vives exactamente, ¿no? Esta nueva forma, bueno, ya ni tan nueva, ¿no? Ya es parte de nosotros. Pero esta realidad, más bien, esta realidad de Sí. escuchar música. Pues mira, fui pasando por varias etapas. Yo creo que fue para quienes venimos de la época todavía incluso de los discos LP, que a mí me tocaron Ujú, todavía en buena medida, pues como que hemos tenido que ir adaptándonos y en el caso de esta última etapa, incluso dentro de este segmento histórico, ha habido pues varias maneras de encontrarle el mejor ángulo, ¿no? Eh, por ejemplo, en la actualidad yo ya no uso Spotify, ujú, dejé de usarlo por cuestiones después de leer de algunos fraudes que realiza la misma empresa para pagarle menos todavía de que ya de por sí es poquito ujú. a los músicos o a los compositores o a los dueños de las canciones. Este, ya tengo la app, pero ya no pago la mensualidad. Y en todo caso ahora escucho a través de YouTube, que también la calidad, igual que Spotify, no es la óptima, pero bueno, ahí, sobre todo cuando se trata de descubrir música, por ejemplo, Ujú. ahora lo que hago es, estoy leyendo noticias relacionadas con la música y hablan de algún grupo, algún artista que no conozco, y bueno, trato de darme el tiempo de escucharlo, en muchas ocasiones no lo logro, eso es o- otro, otro tema, ¿no? Que ya la música es como que
no sé si decir efímera, pero ya no nos podemos clavar a escuchar un disco una y otra. No sé, yo recuerdo discos de Led Zeppelin o de Kiss o de Motley Crue, que los oían decenas de veces, ¿no? Sí, Y claro. ahora escuchas una canción una sola vez y después ya no, porque hay tantos otros nuevos artistas o nuevas canciones que ya se va quedando relegada. Ujú. Eh, em, Sí, se volvió efímero en ese sentido la música, ¿no? sí, entonces también los algoritmos me parecen riesgosos en los playlists. Quiero decir que muchas veces funcionan a través del algoritmo por lo que a ti te gusta o que el algoritmo piensa que es lo que te gusta porque escuchaste en cierta ocasión a, no sé, a Rihanna y ahora te pone mucha música parecida a la de Rihanna, ¿no? Sí. Entonces también decidí desligarme de eso. Después de estar un buen rato sí siguiendo esa manera de escuchar música y ahora elijo lo que, lo que veo que puede ser interesante por la lectura de una noticia y voy y busco al artista, sea nuevo o viejo, porque también los viejos artistas, los viejos de las viejas bandas, ahora están dando mucho de qué hablar. Resulta que hay o, no- o nuevas, nuevas versiones con mezclas diferentes o canciones inéditas o en vivo o simplemente me dan ganas de escuchar algo antiguo que ya conocía, ¿no? También eso es Sí. válido, creo. Sí, hay opciones, ¿no? También, como Bandcamp también, ¿no? Bandcamp, ajá, Que también. fíjate, hablando Ujú. de calidad, tiene más, en calidad de sonido, Sí, tiene más calidad de sonido sí. que YouTube y Spotify, ¿no? Ujú. Bajas la aplicación y todo y sí, sí sientes, sí notas el cambio, es evidente, pues, ¿no? En cuestión de calidad de sonido. Eh, Sí, y acabo de leer la noticia, no sé si te tocó verla también, que Spotify ya va a tener también la opción de alta fidelidad, digamos, ¿no? Esa no la he tocado. Lo que también digo, no estoy tan enterado, pero sé que si, por ejemplo, tú en Bandcamp compras un disco, Ujú. la mayor parte va Al artista, al sí. artista, Ujú. ¿no? Al creador, en este caso, ¿no? Sí, ujú. Entonces, pues sí, eso es a lo que voy, ¿no? Empezamos diciendo, la música puedo Qué escuchar padre, sí. gratis, ¿no? Pero llegamos a estos niveles en los que Spotify tiene la sartén por el mango y ahora ella decide cuándo pagar, cómo, ¿no? Y Ujú, también hay una de, si no llegas a un cierto límite de reproducciones, pues no te van a pagar, ujú. ¿no? Y también esta cuestión de que te pierdes. No sé si viste hace poco el festival Bandemia, que se En desarrolló en la México. Ciudad de México, Ujú. bueno, fue un desastre, ¿no? Sí. Organización Ujú. y hasta momentos muy tensos en cuestión de seguridad. Eran una gran cantidad de bandas, pues todas ellas emergentes, digamos, ¿no? Sí. Algunas de ellas ya muy reconocidas como el Belafonte Sensacional, eh, otras que están llamando mucho la atención, como Diles que no me maten, Mabe Frati, esta chica guatemalteca. Em, pero estos festivales emergentes de estas bandas que no han llegado o no han logrado colarse en estos grandes festivales Sí. musicales como el Vive Latino o el Pal Norte, o digo, son los que se me vienen ahora a la mente, ¿no? Em, y están como buscando estos caminos alternos, ¿no? Y buscar crear su público. Una de las razones por las que se dio un portazo era porque pues, el lugar, digamos, se vio rebasado, ¿no? Ujú. Fue un lugar muy pequeño para la cantidad de público. Eh, no voy a decir que es como que hay como una esperanza, ¿no? Porque pues es una realidad, ¿no? Ujú. Em, pero pues sí, siento por ejemplo, estas bandas batallan más como para posicionarse en el mercado o en el público, en este caso, que sean escuchadas, em, que sean conocidas, ¿no? Creo que a ellos les tocó también muy complicado en ese sentido, ¿no? Sí, era muy buena idea ese festival. Lamentablemente como que hubo esos problemas, pero de todas maneras puede ser un buen camino a seguir, ¿no? El autogenerar las oportunidades, porque la verdad es que pasamos de tener una especie de monopolio
controlado por medios de comunicación y compañías disqueras principalmente, Ujú. a otra especie de monopolio en el cual los grandes jugadores son los promotores de tipo corporativo, Como César, ¿no? tipo CESA o en Monterrey Apodaca. Apodaca, sí. eh, y pues de alguna manera las redes sociales o las plataformas son el otro extremo de este corporativo. O bueno, tipo corporativo porque pues en realidad cada quien juega su papel, ¿no? Pero Sí, digamos que ejercen el dominio o el control sobre el show business, sobre la industria de la música. Entonces bandas, a lo mejor Belafonte Sensacional, pues pudiera tener oportunidad de ser tomado en cuenta por el Pal Norte, por ejemplo, o por Ocesa para el Vive Latino, eh, porque tienen cierta repercusión y quizás sus números se reflejan en las redes sociales y entonces sí pueden ser tomados en consideración para incluirse en esos elencos de monstruosos de estos festivales gigantescos. Pero no caben todos definitivamente y la mayoría de las bandas que estaban en pandemia no podrían estar en estos festivales y es una lástima porque ahí se encuentran algunos muy buenos exponentes o valores que podrían desarrollarse para alcanzar pues las alturas en cuanto a popularidad o aceptación. Mencionaste a Zoé hace ratito, ¿no? soy Como una banda que hoy pues bueno, llenan el Foro Sol, ¿no? Que es el recinto más grande, el Foro digamos. Sol y cuando vienen aquí llenan también el Ujú. Auditorio Banamex y tocan en fin, es una gran banda y ellos venían y tocaban en el Café Iguana Sí, en el y patio. eran, ajá, Me tocó verlos en el patio. y tocaban ajá, así Ajá, es, sí. era una banda chiquititita, Sí, ¿no? muy chiquita. Y cómo tuvieron la oportunidad de ir creciendo, ir avanzando. Obviamente es una buena banda. Sí, Desde el principio se notaba que era una buena banda. Pero tuvieron la oportunidad de ir creciendo y cada vez se les abrieron nuevas oportunidades y alcanzaron pues un nivel gigantesco en la actualidad. Muchas de estas bandas ahora no están en posibilidades de estas oportunidades porque el sistema actual no lo está muy cerrado, es muy apretado, muy ajustado. Cuando hablabas de periodismo, decías el porqué, ¿no? El porqué de las Ujú, cosas. ¿Por qué se perdió como esa curiosidad de precisamente hablando del pandemia y de estas bandas que estuvieron ahí, eh, que tú las escuchas y son muy buenas bandas, o sea, que tienen un proyecto, eh, si pudiéramos a lo mejor hablar de características, muchas de ellas los tienen, ujú. pero ¿por qué el público dejó de tener como esa curiosidad por buscar y por digamos, ir como cambiando? Sí, estas bandas, pues sí, representan una época en mi vida, pero ahora quiero escuchar estos nuevos sonidos. ¿Y por qué nos quedamos anclados tal vez a estos viejos sonidos? Es extraño, fíjate. Yo creo que forma parte de todo un, un- un sistema cultural que es el que prevalece, el que no motiva ya al público a buscar estas nuevas experiencias o a explorar las novedades, como antes sí, porque previo a eso que se le llamó la avanzada regia, por Ujú, ejemplo, pues, ujú. era increíble, pero digo increíble porque el público de hoy no se manifiesta de esa manera, pero aquí se llenaban los conciertos y eran grupos desconocidos, ¿no? De bandas locales. Tocaba El Gran Silencio y había 500 personas. O sea, ¿cómo una banda Sí, local podría convocar a tanto público? Pero había esa curiosidad de la audiencia por ir a ver qué tocaban, a ver qué decían, a ver, y además a convivir con los demás, con hacer, hacer tribu, ¿no? ujú. Y será que hoy a- los jóvenes a lo mejor conviven más a través de las redes sociales, a través de WhatsApp o de otras nuevas formas. Quizás las bandas tampoco ya no hacen el trabajo de calle o tal vez consideran que con la exposición en redes sociales
se cumple lo que antes las bandas hacían tocando en vivo. Yo creo que son muchos elementos como para analizar y encontrar, tratar de detectar dónde está esa falla que ahora genera un desinterés por y que sufren las nuevas bandas sobre todo. Sí, bueno, aquí me gustaría hablar un poco de tu faceta como promotor. Em, ¿Tú qué encontrabas ahí? O sea, ¿cuáles eran esas dificultades? Porque me imagino que debe ser complicadísimo enfrentarte a todas estas grandes promotoras y, pues competir con ellas debe ser una labor pues también titánica, ¿no? Sí, pues casi te diría que no somos competencia los promotores chicos, pues más bien lo que tratamos de hacer es transitar por los pasillos laterales y no estar en el camino de estas aplanadoras, porque no, no, no podríamos competir ninguno de ni los medianitos. Entonces, por ejemplo, hay promotores como Chamuco o Cacique o Dark Vision que están muy enfocados en el metal, que tienen la suerte de que Ocesa y Apodaca pues no les interesa ese género, Ujú. casi nada. Entonces pueden hacer y deshacer en ese en, e- en ese género, en ese tipo de música sin mayor problema. Eh, y bueno, la otra opción son las bandas mm, que todavía no son descubiertas a nivel comercial y que uno detecta el potencial y que puede entonces hacer un concierto, promover un concierto ya como empresario y pensando en que va a salir bien. A mí me tocó, por ejemplo, hacer conciertos de rap de artistas españoles de lo que ahora se le llama la vieja escuela, Ujú. eh, que no eran para nada tomados en cuenta por estas grandes empresas, ¿no? Pero ahora sí ya son, ahora Sí, resulta que también cada vez van abarcando sí, más campos, ¿no? Más sí. terrenos. Entonces, un artista muy exitoso como KCO, como que yo lo traje en 2 ocasiones y ya después ahora es de Ocesa, ¿no? De Ocesa y Apodaca. Y aunque me llevo muy bien con el artista y con su manager y todo, pues yo entiendo que ellos tienen que ir pues por lo que más les conviene y por lo tanto van con Ocesa y Apodaca Claro. y no hay ningún problema, pero es un caso y seguro que compañeros promotores han de tener otros parecidos. Sí, el mismo Zoe, ¿no? Que hablábamos ahora, Bueno, Zoe, ¿no? sí, ajá. Tú tuviste a Natalia Lafourcade en la escena también, ¿no? Así es también, Y ajá. ahora ya ves en lo que se ha convertido, Sí, ¿no? sí, sí, imposible. Ajá, imposible que uno pueda hacer un concierto con ese tipo de artistas. Exacto. Vamos a escuchar a esta banda, no sé si la recuerdas, a Bam Bam, Ah, esta banda sí. regiomontana que este álbum llamado Futura Vía es un gran disco que está a la altura de cualquier otro de los que se hayan producido. Digo, hay otros mejores, digo, eso ya es muy relativo, pero Por es un supuesto, álbum sí. con mucha calidad Sí, y que siento que debería de ser más reconocido. Y digo, la banda se desintegró, de hecho uno de sus integrantes ya hasta falleció, ¿no? sí, recientemente. Ujú. Recientemente, pero era un gran proyecto Bam Bam, ¿no? Sí, y bueno, es un ejemplo de artistas muy valiosos y que no trascienden a nivel comercial. Ujú. Entonces, ahí ese elemento de la curiosidad creo que es fundamental por, por parte del público, ¿no? Que debería existir. Claro, Afortunados los que todavía lo conservan. sí, hay que promoverlo de alguna Sí. manera. Bueno, esto es Bam Bam, la canción se llama Extraña Coincidencia y es de su álbum Futura Vía. La escuchamos y regresamos aquí al lado B, estamos platicando con Sardiel Padilla. 30 minutos, regresamos al lado B. Hablábamos un poquito en el corte acerca de Alma Vigil, a la que le mando un saludo. Yo también. Reportera de La Roca, ¿no? Sí, Un buen tiempo. Y que luego publicó este libro de. Bueno, es que de Bam Bam empezamos a hablar del Garage, ¿no? ajá. Este mítico lugar donde se realizaban muchos conciertos, donde muchas bandas como Bam Bam tocaron, ¿no? Que luego Ujú. tuvo pues, ahí un desenlace algo trágico, por lo que tuvieron que cerrar en aquella época en la que la delincuencia o el crimen organizado se puso muy
pues, fue una época Muy negra, muy oscura, sí, muy para negra, Monterrey. muy dolorosa, ¿no? Y Alma Vigil, en su libro Diario de una chica no rocker, ¿no se llama? Sí, Retrata mucho esa época, ¿no? En algunos de los textos. Este, y ella habla un poco también de crónicas, de conciertos y todo que publicó en La Roca. Bueno, retratan un poco también de eso. Y de ahí nos fuimos al premio de periodismo Gonzo, editado por El Salario del Miedo y la Universidad Autónoma de Nuevo León, que era un premio que se entregaba cada año en la UANLER, ujú, en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que era un premio, digo era porque pues el año pasado, bueno, sí, este año fue la última edición, fueron 10 años de entregar o de publicar este tomo de cronistas emergentes. Um, y la universidad y la editorial, bueno, publicaban el relato ganador, publicaban los 10 mejores relatos, otorgaban un premio económico al ganador. Este, pero El Salario del Miedo tiene, pues también, digamos, es su editorial, es una editorial que tiene una visión un sendero hacia la crónica, ¿no? Y ajá, también con cronistas emergentes, noveles, ¿no? Ahí, por ejemplo, Fernanda Melchor publicó su primer libro, ¿no? Que luego se convirtió en una bestseller. Ahora vende libros y libros y está en las mejores editoriales. Está en Random House, por ejemplo, ¿no? Y ahí está Alejandro González Castillo, que hoy dirige la revista Marvin, que es una revista de rock, ¿no? Bueno, ya es digital, obviamente, ¿no? Ya no se imprime. ujú. Este, y Ya no se imprime. creo que ya no se imprime, ¿eh? Mm, Tal vez fue la última de las revistas que se Creo que imprimían, sí, ¿no? creo que es ahí Indie Rocks. ¿Te acuerdas de Indie Rocks Ah, también? Indie Rocks, claro, sí. Creo que Ujú. esas dos ya creo que ya no las he visto, ¿no? No estoy tan seguro, pero podría decir que no. Eh, Hay un libro de Alejandro González Castillo, igual también para quienes nos escuchan y están interesados en la crónica musical. Este libro se llama Manual de Carroña y son crónicas musicales dentro del periodismo musical de que hablábamos hace rato, Jardiel. Hay una crónica, te decía, de José Agustín, hay una crónica de un concierto de Belafonte sensacional. Y lo pueden encontrar en la Casa del Libro de la Universidad Mm, Autónoma de Nuevo León. Ahí está Manual de Carroña. Y bueno, pues perfecto. es como una recomendación literaria, ¿no? Para quienes nos escuchan, hablar un poco de esa parte también. Eh, Quiero hablar un poco también de lo que estás haciendo actualmente, Ujú. Jardel, antes de que se nos vaya el tiempo porque vuela, pero me gusta hablar de la actualidad de las cosas. Y tú estás haciendo, bueno, ahorita vas a hablar de la plataforma donde escribes, pero también yo he visto que has dado un giro dentro del periodismo musical y has hecho periodismo de investigación, ¿no? Ujú. Periodismo crítico. em, el que podríamos leer tal vez en Proceso, en ese tipo de periodismo donde has hecho, has pisado callos, ¿no? En Ujú. fin, ¿por qué das este giro, digamos, dejando un poco, aunque sea momentáneamente de lado, el periodismo musical y te lanzas a investigar tal vez temas un poco más escabrosos, ¿no? Ujú. Dentro de esta labor que tiene un periodista, ¿no? Este, la verdad es que me está patrocinando Ricardo Salinas Pliego. Ahora te creas. Fíjate que es curioso, Fede, en realidad yo siempre he sido reportero en general, o ¿cómo diríamos? De todo tipo de temáticas. Sé que mucha gente me conoce o me ubica como periodista musical o cultural o algo así, Ujú. pero en realidad yo me considero simplemente periodista. Ok, eh, ok. y desde siempre he trabajado, además de la cuestión musical, porque me gusta, en otras áreas. Entonces, este tipo de investigaciones en realidad no son nuevas para mí. Yo he estado realizando este tipo de trabajos desde cuando estaba en el norte. Eh, y yo Cierto, en La trabajé Roca publicaste también incluso en La Roca también. ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Porque pues me ha interesado todo tipo de asuntos de política o bien de arte y cultura.
específicamente de música en muchas ocasiones, pero también el análisis social o cultural Ujú. propiamente, eso me gusta, me interesa, me llama mucho la atención, la política. Tal vez si no estuviera un ambiente así como que tan lleno de gente tramposa, etcétera, a mí me hubiera gustado, la verdad, dedicarme a la política. Ok. Entonces, he dividido mi atención en términos periodísticos en todas las cuestiones que me llaman la atención. Y creo que simplemente ahora he tenido la dedicación con mayor énfasis en este tipo de asuntos, porque ahorita me parecen muy importantes, ¿no? Lo que está pasando. Eh, este, y fíjate que yo tenía una especie pues de ansiedad porque en el periódico La Roca, aunque siempre publicamos de asuntos políticos, de temas relacionados con el gobierno, etcétera, Ujú. en la actualidad, mm, con esta polarización que vivimos de unos años para acá, se ha vuelto muy complicado en La Roca, que es las redes sociales de La Roca se identifican más con la cuestión musical, Sí. como que cada vez se volvía más difícil, se ha vuelto más difícil insertar ahí de repente un tema que tiene que ver con Samuel García o con López Obrador o con Trump o con lo que sea de esa naturaleza ajena por completo a la música o a la cultura. O ahora me viene a la mente aquel reportaje que hiciste, esta investigación en una tienda de estas departamentales, bueno, más bien de supermercado, donde Ah, extorsionaban a la gente, ¿no? ándale, sí, por ejemplo, ese tema, ¿no? Eh, este, Digo, los he incluido en La Roca porque pues como que no tenía dónde más hacerlo, pero a mucha gente le choca, mucha gente lo rechaza, y aunque en el fondo no me importa tanto, pues no deja de sentirse un poquito incómodo, feo, que como que uno no encaja uno entiende que no encaja al 100%, ¿no? Entonces, Pero por qué hay por qué consideras tú que hay como esta em, falta de interés por la crítica, digamos, en el público rockero o musical, no sé, este, como esta apatía? Siendo pues que el rock que siempre ha sido como un sí, género como emparentado con la protesta, ¿no? ajá. Yo creo que hemos cambiado muchísimo como audiencia a raíz de tantas nuevas opciones que hay y el rumbo que ha tomado la comunicación masiva, digamos, que antes era pues muy clara, estaba ah, en los periódicos o en la prensa escrita, en la televisión y la radio, básicamente, aunque había también cine y algunas otras cuestiones, pero ahí estaba la mayoría de las cosas. Y ahora hay tantas opciones y se ha dispersado tanto la atención del público que pareciera que cada quien elige lo que desea ver o escuchar. Entonces, si alguien elige a La Roca, por alguna razón, pareciera que lo que quieren es más de música y peor, quieren de cierto tipo de música, ¿no? Entonces, sí, La Roca está viviendo o está pasando por una etapa como de anacronismo o quizás, o quizás ya se volvió obsoleta. N- Pero siento que eso va un poco perdón que te interrumpa, Ujú. con el género también, ¿no? Siento que el También, rock se ha vuelto conservador, también. en el sentido de que se ha vuelto el señalador, ¿no? Ujú, En el que dice, eso no es música, ¿qué es eso, qué es eso que corridos tumbados, qué es eso que reggaetón? Que ujú, te podrá gustar o no, ujú. pero yo he llegado a leer muchos comentarios así como de desacreditación total, como de que eso no debe existir, como que, ¿no? O sea, Sí, si llegamos como a un punto así, lo que nos decían a nosotros cuando empezábamos, ¿no crees? ajá, y propios de Trump casi, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, muy totalitarios, fascistas casi, ¿no? Ajá. Y uno lo entiende porque, pues bueno, en primer lugar porque así a primera vista no te gusta esa música o lo que sea, Hay un poema pero, de José Emilio Pacheco, que ajá, textualmente no lo recuerdo, pero dice algo así como,
somos aquello, nos convertimos en aquello que criticábamos cuando éramos jóvenes, Sí, ¿no? ajá. En parte tiene que ver con eso, con la edad, con Ujú. cuando uno va avanzando también se va volviendo conservador, o al menos se supone que, porque digamos que estadísticamente es lo que ocurre con la mayoría de las personas. Pero también es que el rumbo que llevamos como sociedad nos va orillando cada vez más a eso, ¿no? A hacer, a, a- a meternos en nuestra burbuja y Ujú, odiar todo lo ujú. que, no nada más, no nada más porque es diferente o porque no nos gusta, sino simplemente porque lo podemos hacer libremente desde las redes sociales y nos volvemos muy crueles y muy violentos. Muy violentos. Entonces yo creo que es una tendencia de la cual no, La Roca no ha podido librarse completamente o no lo hemos logrado hacer bien. Entonces esa es la razón por la que busqué nuevas vías de escape para poder explayarme y poder escribir textos como estos que has mencionado, que aparte son como de 2000 o más palabras, ¿no? 2500 palabras, que cuando publicamos un texto de 800 palabras en La Roca ya hay ahí. Mucho texto, dice, ¿no? Sí, mucha gente quejándose de eso, Sí. ¿no? La Biblia y que no sé qué. Imagínate leer una crónica, ¿no? Sí, imagínate una crónica de. Sí, De esas que se publican ajá, en Gato Pardo, ajá, ¿no? sí. ¿No? Y sé que sí hay un público Sí, para eso. claro. eh, este, y creo que muy pronto una buena parte de ese público va a estar en esta plataforma que se llama Substack, Ujú. que en Estados Unidos ya tomó vuelo Sí. y es realmente una referencia y una opción muy, muy potente. En México no, pero creo que con el paso del tiempo sí vamos a lograr tener también una audiencia significativa allí. Hay algunos escritores que ya están ahí. Igual el último corte me gustaría dedicarlo a esta plataforma y a lo que Ah, estás haciendo perfecto. ahí. Pero vamos a escuchar Molotov hoy cumple 30 años de existencia. Mm, Entonces, un comentario rápido, Jardiel, acerca de la actualidad de Molotov, sobre todo lo que pasa con Tito, ¿no? sí. Uno de sus vocalistas, y que recientemente concedió una entrevista a Playboy. Ujú. Y se la concedió a Playboy porque Arturo, creo que es Arturo Flores. Arturo Ujú. Flores, pues es periodista musical, ¿no? Sí, Y, colaborador de La Roca, fíjate también. Y colaborador de de La lengua. Roca y Ujú. de Lengua, y que es editor de Playboy, pero ha publicado libros también acerca del Sí, periodismo musical. ¿Qué opinas de esta parte de 30 años de Molotov y celebrarlos así, ¿no? de esa manera. Pues fíjate que curiosamente el origen, en su origen Molotov tiene también ahí un poquito de ADN regiomontano, porque Iván Moreno, Claro. que era baterista de Acarnienses, Ujú. fue fundador de Molotov. Sí, Acarnienses es una banda regiomontana, aunque Iván creo que es originario de la Ciudad de México, pero él vivió en Monterrey, es regiomontano, pues, ¿no? sí. Entonces, a él le tocó ser parte del inicio de Molotov. eh, eh, y bueno, pues qué lástima por un lado lo de Tito, de esta situación en la que se encuentra, con algunas consecuencias de su estilo de vida y que no le permiten por ahora estar en la banda, Ujú. tocar, cantar. Sí, era impresionante como escucharlo porque Sí, quedó muy afectado en la sí, manera de hablar. sí, en su habla, ¿no? Ajá. Pero qué bueno que digamos que está en recuperación y que al menos está, pues sí, creo que en una. 8:52, estamos de vuelta ya para esta recta final del lado B. Aquí a través del 89.7 de FM Radio UANL hemos estado charlando con Jardiel Padilla, acerca de pues, sus distintas etapas. Ahora sí que brevemente, no tan extendidas, porque bueno, podríamos hacer varios programas acerca de todo lo que has hecho, Jardiel, pero actualidad, no quiero irme sin hablar. Digo, ya hemos estado hablando en el corte pasado de lo que estás haciendo actualmente, de lo que piensas de la música, de lo que piensas de cómo se consume la música, pero háblanos más de esta plataforma en la que estás escribiendo, Muy bien. cómo llegaste a ella, en fin, un poco de todo esto, ¿no? Fíjate que durante la pandemia, no sé cómo, pero
me di de alta en algún boletín o newsletter de un chavo que escribe sobre medios de comunicación y todo lo que tiene relación con ello, ¿no? Que se han estado dando unos cambios muy importantes y acelerados en, pues los medios y todo lo que ahora está alrededor de ellos, como las redes sociales y demás. Entonces me interesó y me suscribí y ahí recibía yo por correo electrónico estos mensajes hasta que en una ocasión, pues por curiosidad, empecé a revisar más o investigar más por allí los enlaces y todo eso y entré entonces ya a la plataforma en sí que se llama Substack. Y cuando me preguntan qué es Substack, em, he encontrado que puedo definirla para que la mayoría de la gente lo entienda como una especie de YouTube, pero de textos en vez de videos, ¿no? Es decir, hay como canales que son newsletters o boletines, hay como canales en los que principalmente gente a la que le gusta escribir, pueden ser periodistas o pueden ser escritores o pueden ser eh, este, mm, pues aficionados o poetas o periodistas, de gente a la que le gusta escribir, va enviando sus textos y las temáticas son muy diversas, como en YouTube, pero en textos. Hay gente que escribe de música, pero hay otros que escriben de gardenias y otros que escriben de condición física para el gimnasio y todo eso, acondicionamiento físico. Entonces, es muy entretenido si, si uno va explorando las opciones que hay y si te gusta leer, por supuesto. Aunque ahora también ya existe la posibilidad de incluir y grabar videos y también audios como tipo podcast. Entonces la plataforma ha ido eh, creciendo y ha ido incorporando otras funciones y herramientas. Tiene también una parte que es como red social, como Twitter, o X, como se llama ahora, en la que escribes pues textos más cortos y se van compartiendo con todos los que están participando o que están inscritos en Substack. Em, y bueno, lo interesante es que no tiene, por ejemplo, la censura que existe en Facebook o en X o en Instagram. No existe pues muchas limitantes que sí se dan en estos otros medios, ¿no? Tampoco hay publicidad. Tiene muchas ventajas y creo que para la gente a la que le gusta escribir y a la gente a la que le gusta leer, Claro. se convierte en una gran opción. Gran opción, la verdad. Yo estoy muy contento. Ahora, ¿cómo te pueden encontrar ahí? Bueno, mi, mi canal o mi página se llama jardiel.substack.com. Ok, Está muy fácil. ok. jardiel.substack.com. Sí. Ok. ¿Y tiene un costo? ¿Cómo se maneja esta parte? Hay muchas variantes, pero en el caso mío se pueden suscribir a mi boletín o a mi newsletter sin costo. Y también existe la opción de pagar una suscripción que otorga ciertos beneficios, pero yo creo que todavía estoy en la etapa en la que debo, digamos que, porque estoy empezando, tengo unos 2 meses de estar publicando, debo, digamos, que convencer con mi archivo, con mis publicaciones que llegan por correo electrónico y también se pueden consultar en esta dirección que ya di. Pues debo demostrar, digamos, que le gusta, que es del agrado de la gente y probablemente tendré ya más suscripciones porque ahorita tengo muy poquitas suscripciones pagadas, quiero decir. Ok, ok. Bueno, pero ahí está y pueden ingresar y pueden leer lo que escribes fuera Sí. de la música, ¿no? Sí, y también escribo de música, ¿no? Y de hecho estoy también incorporando algunos textos antiguos precisamente de los años de lengua Es más, próximamente voy a publicar el primer texto que publiqué de un concierto en Monterrey, se publicó en Conecte. Y eso fue, fíjate, en 1986. Wow. Imagínate, a lo mejor todavía eras un bebé tú. No, ya tenía mis años, tenía 11 años ya. Yo acababa de llegar a Monterrey, fui a un concierto
hice la crónica y se las envié por correo de carta, ¿verdad? En unas hojas, probablemente, no sé si lo habré escrito a mano o cómo lo escribí, y se la envié a José Luis Pluma y nunca me respondieron, pero lo publicaron. Estas historias Sí, de Conecte, ¿verdad? pues de aquellos tiempos, Claro. era otra época, ¿no? Entonces, eso lo voy a publicar pronto en Substack. Ok, entonces en Substack pueden encontrar textos musicales, obviamente, pero también estos de periodismo de investigación, de crítica social, política, en fin, todas estas facetas, como dices, ya no solo de periodismo musical, sino del periodista En general. en el que te reconoces, ¿no? Eh, Sí, ajá. y bueno, obviamente también está La Roca, ¿no? En Sí. Facebook, en Instagram, Ujú. en fin, ahí pueden encontrar todo tu Sí, trabajo. también, sobre todo cuestiones de tipo noticioso, creo que ahí en las redes sociales de La Roca, ahí también pueden enterarse de conciertos y otros asuntos, sobre todo relacionados con la cultura, las artes y un poquito también de lo de política y esas cosas. Claro, se nos acaba el tiempo, Jardiel, Muchas gracias, Fede. pero muchas gracias por haber venido a platicar con nosotros aquí al lado de. No, hombre, te ¿No? agradezco la invitación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Jardiel. Ahí si quieren ver la entrevista se quedará en las redes de Radio UANL, en la página de Facebook. Ahí está la entrevista por si quieren volver a verla y la compartiremos también obviamente en la página en las páginas del lado B. Pues para mañana ahí las ponemos, ¿no? Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 7 aquí en 89.7 de FM Radio UANL. Esto es Levarón con Inmóvil. Yo soy Federico Aguilera. Muchas gracias.